Saludos, somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la materia Teoría del Control 1 y en este video vamos a presentar una exposición sobre el tema acciones básicas de control. El grupo estaba conformado por Ingrid Matamoros, Juan Palacios, Daniela Valdés, Paul Rojas, Olivier Chichán. Les voy a hablar sobre el control de dos posiciones encendido y apagado, on-off. En procesos en los que no se requiere un control muy preciso, el control de dos posiciones on-off puede ser el adecuado. En este tipo de control, el elemento final de control se mueve rápidamente entre una de dos posiciones fijas a la otra, por un valor único de la variable controlada. Los sensores inductivos son interruptores electrónicos que trabajan sin contacto para detectar materiales metálicos, ferrosos. Son de gran utilización en la industria, tanto para aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia o ausencia de objetos metálicos en un determinado contexto. Las partes constan de tres partes principales: oscilador, circuito de disparador y salida. Un controlador on-off opera sobre la variable manipulada, solo cuando la temperatura excede la deseada, SP. La salida tiene solo dos estados, completamente activo, on, y completamente desactivado, off. Un estado es usado cuando la temperatura está en cualquier lugar, sobre el valor deseado, y el otro estado es usado cuando la temperatura está en cualquier punto debajo de la temperatura deseada. Dado que la temperatura debe causar la temperatura deseada SP, para cambiar el estado de salida, la temperatura del proceso está continuamente oscilando, como se puede mostrar en la gráfica. Una aplicación de esto podría ser el horno eléctrico. La temperatura aumenta al activar las resistencias calentadoras mediante un contactor, como lo vemos en la imagen, gobernado a su vez por un relé dentro de este controlador. Se activará el mando de calentamiento cuando la temperatura está por debajo de la temperatura deseada SP y se desactiva cuando la temperatura esté por arriba. Este tipo de control no es el más adecuado cuando se desea una temperatura constante y uniforme. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre el control proporcional. El control proporcional es aquella en que el elemento final del control efectúa un movimiento proporcional a la magnitud del error. El factor de proporcionalidad es ajustable. Como podemos ver en la imagen, tenemos un sistema de control que está multiplicando la magnitud de Kp con la magnitud del error. Entonces tenemos que la salida es igual a la magnitud del Kp con la magnitud del error. El ajuste correcto de la banda proporcional puede ser observado en la respuesta de la medición o una alteración o señal de entrada de prueba. Como podemos ver en la imagen, tenemos una señal de escalón y tenemos la señal de entrada con un Kp de 4. Entonces podemos ver que la señal se estabiliza mucho antes que la señal que queremos tener estabilizada. Y con un Kp de 10 la señal oscila mucho y se estabiliza después de unos cuantos segundos. Entonces podemos concluir que en el rango entre 4 y 10 tenemos que buscar un número para poder estabilizar a la señal que nosotros queremos. Existe un valor límite en la constante proporcional a partir del cual en algunos casos el sistema alcanza valores superiores a los deseados. Este fenómeno se llama sobreoscilación y por razones de seguridad no debe sobrepasar el 30%, aunque es conveniente que la parte proporcional ni siquiera produzca sobreoscilación. La parte proporcional no considera el tiempo, por lo tanto la mejor manera de solucionar el error permanente y hacer que el sistema contenga alguna componente que tenga en cuenta la variación respecto al tiempo es incluyendo y configurando las acciones integral y derivativa. En esta imagen, el control proporcional de un sistema de primer orden, como podemos ver en la imagen, tenemos un escalón que tiene a 1 y tenemos las diferentes constantes de Kp. Tenemos 1, 2, 8 hasta 20, que 20 ya estamos llegando a donde nosotros queremos tener la respuesta deseada. Y tenemos los polos de los Kp.
La función que podemos observar al lado derecho se obtiene a partir del diagrama de bloques que podemos observar. Esta función se integra quedando nuestra función de transferencia 1 sobre s por k1. El modo de control integral es en el que la tasa de cambio de la salida de control es proporcional a la señal de error de entrada E. En el siguiente gráfico podemos observar cómo actúa un controlador integral cuando hay una señal de error constante como entrada al controlador. Estas gráficas se pueden observar de dos formas. Primero, cuando la salida del controlador es constante, el error es 0. Y cuando la salida del controlador varía a una tasa constante, el error tiene un valor constante. Existe otra manera de interpretar las gráficas, y es en términos de área bajo la curva del error. El área bajo la curva incrementa cuando se incrementa el tiempo. Dado que el área aumenta a una tasa constante, la salida del controlador también aumenta a una tasa constante. Tenemos un ejercicio. Considera un controlador integral con un valor K1 igual a 0,10 por segundo y una salida del 40% del valor de referencia. ¿Cuál será la salida después de A, 1 segundo, y B, 2 segundos si se produce un cambio súbito a un error constante de 20%? Utiliza la ecuación desarrollada. I sub sal menos I sub 0 es igual a la integral de K1 por Euler de t. Cuando el error no varía con el tiempo, la ecuación se convierte en I sub sal igual a K1 por Euler de t más I sub 0. Para el caso A, cuando t es igual a 1 segundo, I sub sal es igual a 0,10 por 20 por 1 más 40, dando como resultado 42%. Para el caso B, cuando t es igual a 2 segundos y se produce un cambio súbito a un error constante del 20%, I sub sal es igual a 0,10 por 20 por 2 más 40, reemplazando en la ecuación. Tenemos el controlador integral del ejercicio, aplicando amplificadores y resistencias. Control derivativo. El control derivativo consiste en que el cambio de la salida del controlador respecto al valor de referencia es proporcional a la rapidez de cambio en el tiempo de la señal de error. Se representa mediante la ecuación I sub sal menos I sub 0 es igual a K sub D de E sobre dt, donde I sub 0 es el valor de salida para el valor de referencia. I sub sal es el valor de salida cuando el error E cambia a una tasa igual a dE sobre dt. La salida del controlador se expresa como un porcentaje de intervalo total de salida y el error como un porcentaje del intervalo total K sub D, que es la constante de proporcionalidad. La función de transferencia se obtiene tomando la transformada de Laplace. Yo voy a hablar de la acción de control proporcional integral PI. En realidad, en la actualidad no existen controladores que actúen únicamente con acción integral. Siempre actúan en combinación con reguladores de una acción proporcional, complementándose los dos tipos de reguladores, PI y PD. Primero entra en acción el regulador proporcional, mientras que el integral actúa durante un intervalo de tiempo. La función de transferencia del bloque de control PI responde a la ecuación G ds igual a Y ds sobre E ds, o como también se podría decir Kp por 1 sobre T por S más 1, donde Kp y Ti son parámetros que se pueden modificar según las necesidades del sistema. Si Ti es grande, la pendiente de rampa corresponde al efecto integral será pequeño y su efecto será atenuado y viceversa. La respuesta temporal de un regulador PI se puede observar en la gráfica. Aquí también se puede observar que está más alto la acción del control PI y en el punto de abajo está la acción de control P. El control integral actúa cuando hay una desviación entre la variable y el punto de control, integrando esta desviación en el tiempo y sumándola a la acción proporcional. Aquí se podría observar una gráfica generada en MATLAB, donde podemos ver diferentes puntos de K. Está KI igual a 2, KP igual a 1, KI igual a 0.5. El error es integrado, lo cual tiene la función de promediarlo o sumarlo por un periodo determinado, con el propósito de obtener una respuesta estable del sistema sin error estacionario. Bueno, ahora la acción de control proporcional derivativa PD. La acción de control derivativa, llamada también control de velocidad, se da cuando la magnitud de salida del controlador es proporcional a la velocidad de cambio de la señal de error E de t.
Básicamente lo que hace es aumentar sustituyendo en la ecuación anterior y aplicando la transformada de Laplace, y se obtiene la función de transferencia. Generalmente se usa para mejorar el régimen transitorio de la respuesta de un sistema de cadena cerrada, ya que añade un cero en lazo abierto. Disminuye la desviación que produce un controlador proporcional, aumentando la ganancia Kp. En la práctica, este tipo de controlador no se usa cuando las señales de lazo contienen ruido. Ahora les voy a hablar sobre la acción de control proporcional integral derivativa PID. Un PID, que sus siglas significan proporcional integral derivativo, es un mecanismo de control por realimentación que se utiliza en sistemas de control industriales. Un PID corrige el error entre un valor medio y el valor que se requiere obtener calculándolo y luego sacando una acción correctora que puede ajustar al proceso acorde. El valor proporcional determina la reacción del error actual, el integral determina la reacción basada en la suma de los errores recientes y el derivativo determina la reacción del tiempo en el que el error se produce. Entre sus generalidades tenemos que puede solo requerir de uno o dos modos de los que provee este sistema de control. Un controlador PID puede ser llamado también PI, PD o PID en ausencia de las acciones de control respectivas. Como se observa en la siguiente gráfica de diagramas de bloques, que tiene su entrada y su salida y en el medio sus tres bloques P y D, el cual el P consta es una constante de proporcionalidad que se puede ajustar como el valor de ganancia del controlador o el porcentaje de banda proporcional. La constante de integración I indica el valor con la que se repite la acción proporcional y la constante de derivación D hace presente la respuesta de la acción proporcional duplicándola sin esperar a que el error se duplique. Entre el funcionamiento correcto de un controlador PID es que éste regula un proceso o sistema y para esto se necesita al menos un sensor que determine el estado del sistema, un controlador que genere la señal que gobierna al actuador y un actuador que modifique al sistema de manera controlada, como resistencias eléctricas, motores, válvulas, bombas, etc. Entre sus desventajas están que mientras un controlador PID son aplicables a la mayoría de los problemas de control, pueden ser pobres en otras aplicaciones. Los PID, cuando se usan solos, pueden dar un desempeño pobre cuando la ganancia de lazo del PID debe ser reducida para que no se dispare u oscile sobre el valor del set point. Otro problema es que el PID es lineal, por ende, el desempeño de los controladores PID en sistemas no lineales es variable. Como conclusiones de esta exposición tenemos de que el uso de modos de control es siempre conforme a las características del proceso, lo cual significa que debemos entender bien la operación del proceso antes de automatizarlo. Desde una perspectiva moderna, un controlador PID es simplemente un controlador de hasta segundo orden, conteniendo un integrador. Descubrimientos empíricos demuestran que las estructuras del PID por lo general tienen la suficiente flexibilidad como para alcanzar excelentes resultados en muchas aplicaciones. Gracias por su atención.